Miguel Ángel, muy buenos días. Philip, encantado de estar contigo y con todos los amigos. A ver, no sé si preguntarte de manera coloquial, ¿qué te tinca que va a pasar con Estados Unidos? Porque durante las últimas semanas todos los sondeos decían que Biden estaba muy arriba, pero hace 2 días resulta que hay una empresa que normalmente no se equivoca, que dice que Trump podría ganar en una situación, vamos a decir, inopinada hasta el momento, como la vez pasada, en donde supuestamente iba a hablar Hillary y terminó ganando Trump. ¿Qué crees entonces que va a pasar el día de hoy? Es tan complicado y complejo decirte, pero me tinca la sorpresa afiatado en la forma de votación que hay en Estados Unidos y que ya lo hemos explicado contigo muchas veces, es decir, es una votación indirecta. Pero fíjate, ve, lo que sí es cierto es que Donald Trump ha creado toda una atmósfera, un contexto, la Guardia Nacional a las calles, por algunos gobernadores que lo han pedido, el hecho de que ya habría hablado en el camino, como sabes, del famoso fraude, el correo que no sería lo realmente certificado en confianza, hoy gentes en las calles masivamente, pero con mucha atención, es decir, un contexto no habitual en Estados Unidos de América. La gente siempre para esta fecha es una fiesta democrática, no lo parece, y creo que Donald Trump busca el elemento, y ahí está la estrategia del miedo, el miedo de ir al vacío, la imputación de un gobierno posiblemente socialista que subiría los impuestos, qué sé yo, y un Donald Trump que para eso ha preparado a la Corte Suprema para tener 6 magistrados ante la eventualidad de que pudiera hablarse, como se está ahora especulando, un eventual empate. Fíjate, si hay un empate, lo tendrá que decidir la Cámara de Representantes, es decir, si ambos obtienen 269 delegados del colegio, que son 538, no alcanzan los 270. Frente a ese escenario, yo más bien creo que podría haber una repetición de lo que pasó entre Bush y Al Gore en el año 2000, y ese escenario puede terminar en una Corte Suprema donde, con la confirmación de la magistrada Barron la semana pasada, como sabes, entonces 6 jueces magistrados elegidos de por vida por republicanos, 3 por Trump y 3 por Bush, y apenas solamente 3 demócratas. Es una jugada maestra que él podría tener para ganar. ¿Dónde? Por favor, Miguel Ángel. Miguel Ángel, no sé si me das una mano con... Yo sé lo de la jueza conservadora en la Corte Suprema, pero te pido abrir el paréntesis para que nuestra audiencia trate de entender algo que es tan engorroso, ¿no? Ya lo de los colegios electorales y los votos y los 270 y los 270, pero ¿cómo es que puede terminar la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminando quién va a ser el presidente? Entonces, cuéntale un poco a la gente, que no tiene por qué saber, ¿cuál es el peso de un juez supremo de Estados Unidos que solamente se cambia ante su muerte? Es como un rey. Exactamente. Estás hablando de un juez... a ver, en Estados Unidos, la Corte Suprema es el verdadero poder judicial, que no pasa en América Latina, donde los jueces son fantoches de los gobernantes, hay que decirlo. Tanto que incluso el presidente del Tribunal Supremo se puede tirar abajo a un presidente en gestión durante su mandato. Tienen mucho poder. Es verdad que son elegidos casi como derecho divino por el mandatario, confirmado por el Senado, pero cuando asumen y tienen su función ya en las manos, son realmente una suerte de Luis XIV. Es decir, tienen un enorme poder
que ni siquiera lo tienen los 435 miembros de la Cámara de Representantes o los 100 senadores del Capitolio. Entonces, los jueces supremos que manejan y conocen mucho el sistema jurídico anglosajón, que es, para los que nos están escuchando y viendo a ti, no es como acá, que está fundado en el código, en la norma jurídica escrita, sino en una práctica, en un criterio que es muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, ese criterio está determinado por la posición que puedan ellos tener frente a una elección pero tan peleada, donde voto a voto se estén debatiendo, discutiendo los dos candidatos, y al final usan el criterio que puede ser muy extensivo, y lo que ellos digan es jure de jure, a ver, de pleno derecho para todo. A ver. Y eso se tiene que aceptar, guste o no guste. A ver, para que la gente, lo voy a tratar de traducir de la manera criolla como la que yo hablo. En Estados Unidos, y eso está escrito en bronce y en mármol, los jueces hacen la ley. Judges make law. O sea, los jueces, de acuerdo a su costumbre y su idiosincrasia, hacen la ley. Por eso en el derecho anglosajón se llama common law, la ley de los comunes. Entonces, acá mucho pesa la idiosincrasia, en este caso particular de la última jueza que ha entrado, que es católica conservadora, vamos a decir de derecha, que no es normal en Estados Unidos ser católico, dicho sea de paso. El común de los americanos es protestante, metodista, baptista. El último presidente católico que se tuvo fue el señor Kennedy, ya sabemos lo que le pasó. Entonces, en Estados Unidos, lo que puede terminar pasando es que indirima quién va a ser presidente de la República es una señora de derecha. O sea, acá en el Perú, vamos a decir, los caviares manejan el Poder Judicial. Allá en Estados Unidos, la Corte Suprema, y es verdad, cualquiera de los jueces supremos de Estados Unidos es tan poderoso como el presidente de Estados Unidos. Entonces, lo que yo estoy presumiendo, no afirmando, y eso es lo que te pregunto, es que Trump puede forzar o un empate o una ganada de fotografía. ¿Cuándo se sabrían los resultados de las elecciones americanas, que no es voto por voto, no es ánfora, no es el exit poll, como acá que la gente le preguntan en la cola y más o menos que los canales dicen el flash? ¿Cómo es esto del flash? ¿Existe allá o es un número al que al final del día vamos a saber? Mira, no, si hay algo que tenemos que tener claro, Philip, es que hoy día no sabremos quién es presidente de Estados Unidos de América. Y hay varias razones de fondo que muy bien han referido. La primera es que por primera vez en la historia de Estados Unidos votan casi 100 millones de personas. Y votan por correo. Lo han hecho durante los últimos 20, 25 días. Entonces, esos votos por correo hoy se están abriendo. Ayer no se ha podido hacer, hoy se abren. No hay una contabilidad, digamos, por más países, superpotencia que sea, que pueda contabilizar por correo 100 millones de votos el día de hoy. Entonces, ahí estamos hablando de un poco más de un tercio de los de un poco más de la mitad de los 155 millones de estadounidenses que se supone son los que van a votar. Hoy día, según lo que estamos viendo, escuchando, mirando la televisión, etcétera, hay una masiva participación de la gente. Eso significa que no vamos a tener un resultado ni hoy ni mañana. Seguramente unos 2 o 3 días más ya tendríamos un primer mapa, y ese mapa todavía tendrá que ver las minucias de los detalles. Acuérdate del caso de Al Gore, eso demoró algunas semanas. Entonces, puede presentarse ese escenario. Creo que Trump ha venido trabajando para que se presenten así las cosas, porque sabe que tiene en contra la votación popular, pero cree firmemente que la otra, la de los delegados,
que le puedan dar una victoria en Florida, que son 29, en Texas, que son 38, en Carolina del Norte, que son 15, Georgia 16, en Pensilvania 20, mira, allí puede encontrar la gran explicación de por qué toda esa estrategia que hemos visto. Mira, hasta se ha creado la idea de una guerra civil y eso ha originado que se vendan casi 4 veces más armas que en los últimos 30 años en Estados Unidos de América. Es pánico que para mí es la estrategia que producirá algún nivel de violencia, sí, pero ¿cómo se llama esa violencia? Coyuntural, no es una violencia estructural, es solamente para lograr el objetivo de ganar en la mesa, de ganar con los juristas, los jurisconsultos del sistema del common law, que muy bien ha referido, que se forjan en la costumbre, en la práctica, en los hechos. Por eso es que en Estados Unidos la calidad de la votación, de la elección y de las decisiones está fundada en la práctica, los hechos. Y muchas veces hay gente que dice, oiga, pero ¿por qué hay un jurado? ¿Por qué hay 8 o 10 personas que no son abogados? Porque allí funciona mucho el criterio fundado en la prerrogativa personal, en el atributo personal, y en los jueces nadie duda, son impolutos. Por eso te decía, casi como derecho divino de Luis XIV, y así tendrá que seguramente mirarse en esa sumatoria que ya logró y alcanzó, teniendo la mayoría en el tribunal, que no habían seguramente previsto. Bueno, realmente Joe Biden, como comprenderás, no es un estratega, y todo lo que puede él conseguir es más por los defectos de Trump que por sus propias virtudes, que hasta ahora no las conozco. Hablando de los defectos de Trump, Trump es puesto ante la sociedad peruana como el racista, como el malo, pero para los americanos Trump es algo así lo que pasa acá con Urresti, que es el antiveneco, es como el señor Forsyth, que es el antivenezolano, porque entenderán que el Perú es un país chiquito y que Estados Unidos tiene 51 estados, ¿no es cierto? Más el estado libre asociado, que es Puerto Rico. Y no todo Estados Unidos es Miami, ni Nueva York, ni Los Ángeles, California, que es lo que nosotros entendemos por Estados Unidos. Estados Unidos es Wyoming, Minnesota, Dakota, Carolina del Sur, Idaho, Utah, Seattle. O sea, son los estados en donde no tienen nada que ver ellos ni con los chicanos, ni con los peruanos, ni con los venezolanos, ni siquiera con los negros. Hay estados como Georgia en donde el 80% de los americanos son negros. Hay otros estados como Utah donde todos son blancos y son mormones. O sea, Estados Unidos es un país muy difícil de entender. Y este señor Trump es muy querido en un montón de sitios que a nosotros nos dicen que el tipo es odiado. Y claro, sus formas que a nosotros nos parecen muy duras y grotescas, chúcaras por decirlo así, son las típicas formas del redneck americano, del cowboy americano, que no tolera la invasión que hemos hecho los latinos en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Asumen, por dar otro ejemplo, a los latinos que son mexicanos porque son sus vecinos de toda la vida, pero no tienen por qué querer, reitero, ni a los peruanos, ni a los hondureños, ni a los guatemaltecos. Entonces, es bien difícil que un peruano entienda que porque la encuesta dice tal cosa, va a ganar Biden. De repente hoy gana el señor Trump y murió la flor, como también puede perder. Nadie sabe a ciencia cierta. Tu análisis es realmente exacto. Yo lo he venido diciendo como tú. Es decir, mira, en Estados Unidos justamente ese gringo pobre, todo lo que has dicho se llama gringo pobre, gringo sin título, que es ese gringo duro del destino manifiesto, histórico, que tiene animadversión a todo lo foráneo, y que Donald Trump encarnó, y por eso le ganó a Hillary Clinton. Y entonces él está repitiendo ese mismo escenario,
Y por eso es que para ese gringo pobre, que son muchos en Estados Unidos, en todos los estados que ha referido, el sistema de elección le cae como anillo al dedo, porque justamente está en función del número de delegados. Puede haber una votación masiva de latinos o de extranjeros que viven en Estados Unidos, ya son nacionalizados, y el número de delegados sea menor. Entonces se cree evidentemente que este sistema que tiene más de 200 años, ojo, George Washington en 1789, Philip, como sabes, fue elegido presidente por el sistema del colegio electoral que tenía mayoría de delegados que había conseguido. Fíjate desde qué época este sistema es mantenido en la práctica del protestantismo estadounidense. Esto que, acuérdate cuando veíamos la familia Ingalls y iban a votar, esta visión tan ecuménica al mismo tiempo, que han mantenido impolutos y que para ellos es la única posibilidad de mantener esa licuadora social histórica de un presidente que refleje al histórico ciudadano estadounidense con esa idiosincrasia muy pegada al blanco, a la piel blanca, a la historia blanca, de los que llegaron, fundaron las 13 colonias y se hicieron al andar en 246 años, que no es la historia de los migrantes asiáticos, europeos, de Europa Oriental o de América Latina o africana, pero además, que ha sido muy fuerte. Pero además, para que el peruano de a pie también lo entienda, Obama, que es el bueno demócrata, el negro que es simpático y habla como blanco, criado, su mamá es blanca. Obama es un muy simpático señor, que una de las cosas que idea en una situación de salud que se llamaba el Obamacare. ¿Qué cosa es el Obamacare? Lo voy a peruanizar. Sí, es el SIS, ¿ya? El Sistema de Salud Pública. En Estados Unidos no hay MINSA, no hay salud. Hacen el Obamacare, salud para todos. En Estados Unidos, que lo entiendan los peruanos que nos escuchan, no hay un solo hospital como el Rebagliati. O sea, es imposible en Estados Unidos un hospital como María Auxiliadora, como el 2 de Mayo, como el hospital Loaiza. Ya estarían demolidos. Todos los hospitales públicos de Estados Unidos son como la Clínica Delgado, como la Clínica Americana, como la Clínica San Felipe. Así es, y es gratis, for free. ¿Y cuál es la bronca que vivo utilizó este señor Trump en contra de Obama? Que en esa cola del CIS se ponían todos y decían, ¿por qué el americano tiene que compartir la cola con uno que no es americano y que no paga impuestos? Ejemplo, los peruanos, los chicanos, los venecos. Esa misma bronca que la gente le tiene acá a los venezolanos, si se los cruza en la cola del CIS o de salud. Para que quede más claro, en Estados Unidos, todas las grandes unidades escolares, si cabe el término, todos los colegios públicos son idénticos, no parecidos. Son igualitos al Colegio Roosevelt de Lima, que es el mejor colegio del Perú, una infraestructura espectacular. Todos los colegios americanos son los Roosevelt, los Franklin, o sea, los colegios Reagan. Los colegios son inmensos, espectaculares. Esos colegios son para los americanos. Sea Cheyenne, sea Cherokee, sea negro, sea rubio, es para los americanos. Cuando llegan los niños de los migrantes, se meten al colegio. Entonces, el gringo normal, el que paga impuestos, dice, el migrante me quita mi chamba, el veneco me quita mi chamba, lo estoy extrapolando. El veneco, además, cobra más barato que mi chamba, pero además está en la cola del CIS, en la cola de salud, y su hijo está en la misma carpeta que mi hijo. Y él ni siquiera es peruano, él ni siquiera es americano. ¿Se puede explicar eso en términos de favoritismo para Trump en estas últimas horas? Fíjate, Philip, la estrategia de Donald Trump con el Obamacare
desde el comienzo, como viste, fue desdeñarlo, lo consideró toda una metodología de atención médica, etcétera, que no correspondía al histórico por el cual él fue elegido. Evidentemente a él lo que le ha dado resultados ha sido satanizarlo, porque como muy bien dices, el gran problema era que ese gringo pobre estadounidense que hacía su cola, esa clase media histórica, y no quería estar con los extranjeros, pues ha sido una de las más grandes molestias. Ahí hay un enorme grueso de estadounidenses que rechazaron esta suerte de meter todos a un mismo saco que había hecho Barack Obama, y que también, hay que decirlo, se ha ganado esas enemistades de esas porciones de los extranjeros que hay en Estados Unidos. Yo creo que al final no podemos negar que la reticencia de Trump, la forma de ser, su rechazo a muchas cosas en el medio social, laboral, por la pandemia, resultando antipático para muchos, es un escenario que, como dije en mi columna de Correo el domingo, le juega en contra a Donald Trump. Pero él, yo creo que en el fondo está apelando a esta suerte de vindicar los valores estadounidenses de un hombre que sí sabe gobernar, que es fuerte, que es duro con las cosas que tiene que serla, insensible para algunos, pero que se muestra, y con los cuadros que ha sacado estos últimos días, de un país que nunca antes tuvo, hasta antes de la pandemia, uno de los mejores superávit económicos en la historia de Estados Unidos. Es verdad. A ver, cambiemos, aprovechando que está Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, con nosotros, vámonos a otro continente, al viejo continente. En la zona euro, Emmanuel Macron ha cerrado París, ha cerrado Orleans, ha cerrado Orly, ha cerrado Marsella. No hay bares, no hay restaurantes, está prohibido el derecho de reunión. En España ya hay prácticamente lo mismo, cerrado las tascas, cerrado los bares, no hay derecho a reunión. Inclusive ya hay toque de queda en París para Emmanuel Macron. Boris Johnson ha cerrado todos los pubs, y en Inglaterra cierran a las 6 de la tarde. No hay derecho a reunión y se está previendo otro nuevo toque de queda. Y lo propio ha hecho el presidente Mattarella en la Bella Italia. Es decir, la pandemia está ganando otra vez en Europa. ¿Qué implicancia socioeconómica va a tener en Europa esta nueva situación pandémica en los 4 gobiernos más grandes? Falta solamente la señora Angela Merkel y otra vez la eurozona está siendo ganada por la pandemia. Bueno, fíjate, Félix, es evidente de que el rebrote está latigando a Europa. Se supone que es la sociedad, una de las más desarrolladas, con una capacidad mucho más elástica para poder comprender un fenómeno como el pandémico, pero los resultados son otros. La gente se retrotrae por unas cuarentenas que les mandan los gobiernos, y entonces surgen las grandes protestas. Mira, el único que salió bien, o por lo menos más o menos bien, del primer proceso pandémico, de la primera ola, fue Alemania. Italia ni hablar, Francia y España muy castigados, y los demás países lo mismo. Esta segunda ola ya está latigando a una buena parte de esa Europa, que sigue siendo una Europa indefinida, una Europa que ya no tiene al Reino Unido en la propia Unión, a la que Donald Trump ha cruzado y la ha latigado, a la que Rusia le quiere vender gas al precio que quiere, una Europa realmente debilitada, y que puede, por esta pandemia, evidentemente sufrir más estragos. No hemos visto cómo en la historia europea los niveles de gobernabilidad son cuestionados por las cuarentenas, aislamientos, que a la gente les priva de sus trabajos, de su movilización, pero está provocando todo lo que ya estamos viendo a una Europa, repito, históricamente nadie creyó que iba a padecer como en estos momentos estamos viendo esta segunda ola, que debe ser, dicho sea de paso, un espejo
para que América Latina vea lo que le puede pasar, si no ahora, en noviembre, diciembre, en muy poco tiempo, como consecuencia de no tener un verdadero aparejo. Los europeos, mentira, no lo están teniendo, de cómo contrarrestar realmente a la pandemia de raíz. Y no te digo porque todavía no haya vacuna, hay política pública para eso. Pues la pandemia ha pasado por encima de los países europeos y encima, además, en adición a ello, los ataques terroristas que estamos viendo últimamente, que acaban de pasar, que lo están menoscabando. Es decir, no es un panorama el mejor que se hubiera querido para Europa. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.